Before the international experts testified on my behalf, things were looking very dim for me. Zeg maar vir my, al wat ek net wil weet, hoe weet jy iemand is vermoord? Was daar binne vermoord? Ek was daar. Fred van der Weiber y Bernard Carolus fueron piezas clave en la investigación por el fatal e inexplicable ataque a una joven sudafricana de 22 años. Durante casi 2 décadas, los errores en la investigación, la creación de pruebas falsas y la fijación que se centró demasiado pronto en un solo sospechoso dejaron más interrogantes que respuestas en el caso. Quédate hasta el final de este video y descubre los detalles de esta impactante historia que ha llevado a investigadores, independientes y escritores a buscar una verdad oculta que se resiste a salir a la luz. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Inge Lotz. Inge Lotz nació el 9 de marzo de 1986 en Transvaal, que para esos años era una de las provincias de Sudáfrica con capital en Pretoria. En la actualidad, la ciudad como tal ya no existe luego de la reestructuración del Estado a raíz de las primeras elecciones con sufragio universal en 1994. Inge fue la única hija de la fisioterapeuta Juanita Lotz y su esposo Jan Lotz, un destacado radiólogo y profesor emérito de la División de Radiodiagnóstico de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad de Stellenbosch. Según reseñas de la prensa, Inge fue muy esperada y amada, pues durante al menos una década sus padres intentaron tener hijos hasta que finalmente lograron concebir a la niña, por lo que se sintieron bendecidos y agradecidos. Entonces, la casa familiar ubicada en el próspero barrio de Williamwood mostraba en cada rincón fotografías de Inge, quien desde pequeña fue una hermosa criatura de cabellos rubios y amplia sonrisa. Al llegar a la adolescencia, Inge destacó en la escuela secundaria D.F. Malan en Belleville, donde obtuvo un promedio de 104%. Por sus habilidades académicas, logró el 4º lugar de las mejores calificaciones en su provincia natal. Inge era excelente en matemáticas y ciencias, pero además tenía un talento excepcional para la música y tocaba varios instrumentos. De hecho, fue seleccionada para cantar en un prestigioso coro de niños y sus padres se unieron al grupo para acompañarla en una gira por Europa. Era muy versátil al piano y completó sus exámenes finales con los máximos honores tocando ese instrumento. La chica disfrutaba de pasar tiempo con sus padres en la casa de playa, ubicada a 4 horas al este de Transvaal, donde compartieron muchos momentos felices, así como los viajes que hicieron juntos por España, Francia y otros destinos europeos. Luego de terminar la secundaria, Inge ingresó a la Universidad de Stellenbosch, donde estudió ciencias actuariales, una disciplina
que aplica métodos matemáticos y estadísticos para evaluar riesgos en industrias y profesiones. La joven tenía una belleza especial que captaba la atención de muchos admiradores. Era inteligente y una cristiana devota que practicaba la bondad y el amor hacia su familia y amigos. Esa combinación de virtudes atraía a muchos hombres de la facultad que estaban enamorados de ella. Incluso, uno de ellos le escribió un poema de casi 1 metro de largo declarando sus sentimientos. Fue durante su paso por la universidad que en 2004 conoció a Frederik van der Bijber, a quien todos llamaban Fred. También era estudiante de ciencias actuariales y no solo era muy bueno académicamente, sino también un gran deportista. Jugaba rugby, cricket y tenis. Tenía un atractivo sorprendente, era alto, inteligente y seguro de sí mismo, lo que atrajo la atención de Ingi. Fred, quien era el menor de 3 hermanos, creció en una próspera granja de tomates y ganado en la provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica. Asistió al internado Grey College, una escuela semi-privada para varones que ocupaba el primer lugar entre las secundarias de África. Ingi y Fred comenzaron a salir y pronto se volvieron muy cercanos. Cuando no estaban juntos, intercambiaban notas y mensajes de texto donde expresaban su amor. Su noviazgo parecía de cuento de hadas y ambas familias estaban felices con la relación. De hecho, los padres de la joven estaban encantados con Fred y lo acogieron como parte de su familia. Ingi completó su licenciatura con honores, se graduó cum laude y continuó estudiando para obtener una maestría en estadística matemática. A finales de febrero de 2005, poco antes de cumplir 22 años, se mudó a su propio apartamento en un seguro complejo que aún estaba en construcción, pero que le quedaba muy cerca de la universidad y a solo 30 minutos en vehículo de la casa de sus padres. Por su parte, Fred había completado su posgrado, pero todavía estaba tomando algunos cursos en la universidad y tenía un prometedor empleo en una destacada compañía de inversiones y seguros de Sudáfrica. Vivía en un apartamento cerca de su trabajo que compartía con Marius Botha, un excompañero de estudios. Ingi y Fred llevaban menos de 1 año saliendo, pero la vida les sonreía y entre sus planes parecía ser inminente el compromiso formal. Sin embargo, no todo era color de rosa en la relación. Los celos y la religión de cada uno eran el origen de las diferencias y discusiones de la pareja. De acuerdo con algunas versiones, en los primeros días de marzo de 2005, Ingi se reunió para comer con un viejo amigo llamado Rudy. Después del almuerzo, le envió un mensaje de texto en el que le dio las gracias por el café, le dijo que lo había disfrutado mucho y se despidió afectuosamente. Para desgracia de la joven, el mensaje fue enviado erróneamente al celular de Fred. Al darse cuenta de su error, Ingi se disculpó con su novio y le aclaró que le había hablado de él a su amigo. Este fue uno de los variados episodios que, al parecer, causaron fricción en la pareja. Por otra parte, estaba el tema religioso. Ingi era una cristiana devota y asistía regularmente a los oficios religiosos junto a sus padres. En cambio, Fred pertenecía a la conservadora iglesia His People, que predicaba en contra de cualquier contacto físico que pudiera conducir a relaciones prematrimoniales y tenía una visión bastante ortodoxa sobre otros temas, entre ellos el consumo de alcohol. De hecho, se dijo que Ingi y Fred no tenían relaciones íntimas y que él se había alejado de sus hermanos mayores, Dawie y Alphonse, desde diciembre de 2004, cuando discutieron durante la boda del primero. Fred le recriminó a Alphonse por haber bebido en exceso y ser demasiado ruidoso. Entonces, sus hermanos sintieron que el joven adoptó una actitud fuera de lugar
ya que era una celebración. Ingi era muy unida a sus padres, en especial a Juanita, quien desde que su hija nació dejó a un lado su carrera para dedicarse a ella. Todas las mañanas la llamaba por teléfono para informarle que estaba bien. Al parecer, esta era una práctica común en el país debido a la alta tasa de criminalidad. Generalmente, Juanita devolvía la llamada y hablaban sobre cómo había sido su día. Cada fin de semana, Ingi visitaba a sus padres y siempre llevaba un ramo de flores. El fin de semana, entre el 11 y 13 de marzo de 2005, no fue diferente. La chica llegó a la casa familiar el viernes por la tarde, nadó en la piscina, jugó con su perro y se tomó una taza de té con su madre. Según algunas fuentes, ese día usó pantalones cortos y Juanita se percató de unos moretones que su hija tenía en las piernas, por lo que le preguntó al respecto, pero Ingi le restó importancia y no contestó. La mañana del domingo 13, Fred llamó a la casa de sus suegros y preguntó si podía visitarlos, pero por alguna razón desconocida, Ingi no estaba muy interesada en compartir con su novio. No obstante, él igual se apareció. Ese día, mientras estaban los tres en la habitación e Ingi empacaba la ropa para la semana, ocurrió una situación que al principio le pareció graciosa a madre e hija, pero luego puso pensativa a Juanita. Su hija guardaba un vestido corto con tirantes finos que pensaba usar debido a que hacía mucho calor, y Fred afirmó que ese tipo de ropa solo podía usarla estando con él. Ambas mujeres se rieron divertidas, pero Fred pareció realmente disgustado. Esa noche, Juanita se despidió de Fred con una frase que siempre le repetía, que cuidara bien de su hija porque era todo lo que ella tenía. Después, le dio a Ingi un cálido abrazo sin imaginar siquiera que sería el último. El martes 15 de marzo, los administradores cambiaron las cerraduras de todos los apartamentos del complejo donde vivía Ingi, con el fin de rectificar un error cometido por un subcontratista. Entonces, ni Fred ni los padres de Ingi, que poseían llaves de repuesto del inmueble, tuvieron acceso a la nueva cerradura. Esa misma noche, Fred se quedó a dormir en el apartamento de la chica porque al día siguiente debía asistir a una conferencia muy temprano y el lugar estaba más cerca de la universidad. Sin embargo, en vez de una noche feliz y tranquila, la pareja tuvo otro desacuerdo. Fred recibió la noticia de que la esposa de su hermano Dewey estaba embarazada y le llamó para felicitarlo. Sin embargo, después de colgar, su humor cambió por completo y la cena se volvió incómoda. Fred no quiso discutirlo con Ingi, así que se dio una ducha y decidió dormir en el sofá. La chica continuó trabajando en su computadora, luego se fue a la cama con la idea de que el malestar era con ella y de que algo pasaba en su relación. A la mañana siguiente, cuando desayunaron juntos, Fred todavía estaba irritable. Entonces, estalló una gran discusión en la que Ingi terminó llorando y preguntándole si todavía la amaba. Él le aseguró que sí, pero sentía que era ella quien no estaba segura. Fred le sugirió que pensara en su relación y le pidió que plasmara sus sentimientos en un correo electrónico para poder conversarlo más tarde, ya que él tenía una conferencia a las 7:45 a.m. Queriendo solucionar la situación entre ellos, Ingi le escribió una carta de 2 páginas y a las 9:40 a.m. le envió un mensaje de texto para informarle que iba camino a la universidad para entregársela. Así lo hizo cuando él salió de la sala de conferencias alrededor de las 10 de la mañana. Luego, se separaron. Fred fue a una tienda de muebles para recoger un armario de cocina para su amigo Jean Minard y poco después de las 11 a.m. llegó a su trabajo en Mutual Park en Pinelands, a unos 47 kilómetros
de la zona de Stellenbosch. Ingi asistió a una clase y al salir se reunió con Wimpy Boshoff, su mejor amigo desde la infancia, con quien luego almorzó. Durante el encuentro, la chica le confesó a su amigo que sentía que las cosas entre ella y Fred habían terminado después de lo que describió como una pelea increíble. A lo largo del día, los mensajes entre la pareja fueron constantes. Poco después de la 1 p.m., Fred le envió un texto en el que le decía que se alegraba de que le hubiese ido bien en la conferencia y en el almuerzo con su amigo, y le dijo que había leído su carta durante la comida y la volvería a mirar en la noche cuando tuviera más tiempo. Finalizó diciéndole que la amaba mucho y llamándola su ángel. A la 1:36 p.m., ella le respondió que lo había pasado muy bien con su amigo y dijo que lo extrañaba. Fue el último mensaje de texto que recibió de su novia ese día. Poco después, Ingi le escribió a su madre para informarle que ya le habían reparado el mosaico de su balcón. A las 2:55 p.m., compró una hamburguesa en una conocida cadena de comida rápida de Sudáfrica y luego adquirió una revista y una soda en una tienda de comestible. Seguidamente, a las 3:07 p.m., Ingi visitó una tienda de alquiler de películas en formato DVD, donde rentó el film Las esposas de Stepford. Esa fue la última parada que se conoció de la chica de 22 años. Después de eso, nadie supo más de ella hasta la noche del miércoles 16 de marzo, cuando un terrible hallazgo derrumbó el mundo de la familia Lutz. Durante el resto de la tarde del martes, Fred se había reunido con al menos 6 personas. A las 5:15 p.m. seguía en su trabajo, tal como reveló más tarde el inicio de sesión en su computadora. El joven leyó algunos correos electrónicos y salió de la oficina a las 6:07 p.m. Al parecer, de allí se fue hasta su apartamento, miró televisión y cenó con su compañero Marius. Posteriormente, se fue con él a dejar el armario de la cocina que había recogido en horas de la mañana. Tomó una taza de café con Bram Kruger, el compañero de residencia de su amigo Jim, y quien en el pasado había sido novio de Ingi. Poco después de las 8 de la noche, Fred le envió un nuevo mensaje a Ingi en el que le decía que la amaba y que la llamaría más tarde para conversar y escuchar su voz. La joven no respondió. Cuando eran las 9 de la noche y ella no contestaba sus llamadas, Fred comenzó a preocuparse. Según su relato, considerando su pelea de esa mañana y la incómoda situación entre ellos, asumió que no quería hablarle. Cerca de las 9:40 p.m., insistió con otro mensaje en el que le preguntó si estaba bien y si podía hacerle una llamada perdida para él devolvérsela y conversar. Ingi tampoco contestó. A las 10 de la noche, Fred le envió un mensaje de texto a Juanita para comentarle que no podía localizar a Ingi y le preguntó si había tenido noticias de la joven. Pero ella le comentó que la última vez que habló con su hija fue cerca de las 2 de la tarde. Entonces, a las 10:08 p.m., cuando Fred hizo un último esfuerzo por comunicarse y tampoco obtuvo respuesta, Marius sugirió que contactara a Christo Pretorius, uno de los amigos de la pareja que vivía muy cerca de Ingi. Fred salió de su casa para ir a donde la familia de su novia y recoger un control remoto que daba acceso al complejo de edificios. Una vez dentro, se las ingeniaría para ingresar al edificio donde vivía Ingi y comprobar si estaba bien. Entretanto, a las 10:35 p.m., Christo llamó por el intercomunicador del edificio y no hubo respuesta. Entonces, le pidió el favor a un vecino de Ingi que estaba parado en su balcón que le permitiera entrar al edificio. Una vez dentro, abrió con temor la puerta de la chica, que estaba cerrada, pero sin llave. Desde la entrada, Christo logró ver a Ingi sentada en el sofá de la sala. Estaba erguida, pero no respondía a su llamado.
Al acercarse, se encontró con una desgarradora escena. Una cantidad impresionante de fluido hemático cubría su cabeza y su rostro. Estaba casi irreconocible. La habían golpeado brutalmente y tenía varias heridas de arma blanca en su cuerpo. De inmediato, Christo alertó a la policía y también llamó a Marius, el compañero de apartamento de Fred, para darle la devastadora noticia. Casi al mismo tiempo, el novio de Ingy llegó a la casa de la familia y después de recoger el control remoto, llamó a su amigo para preguntarle si sabía algo de Christo. Marius, quien no quería dar las malas noticias por teléfono, colgó la llamada y un par de minutos más tarde le envió un mensaje de texto y le pidió que se reuniera con él en la casa de los padres de Ingy. Según algunas fuentes, cuando Marius llegó a la casa de la familia Lotz, Fred estaba sentado con los ojos cerrados dentro de su auto estacionado al costado de la carretera y Juanita esperaba en el camino de entrada. Antes de que ella pudiera acercarse a Fred, Marius les dio la dolorosa noticia. En ese momento, el mundo de la madre de Ingy se desmoronó. La trágica y prematura partida de su única hija le causó un dolor inimaginable. Por su parte, Fred estaba en shock, absorto en sus pensamientos. Los primeros policías en llegar a la escena del crimen fueron el superintendente Neville, miembro de la unidad de delitos graves y violentos, junto con el inspector Peterson y el sargento Klassen. Los oficiales notaron que la víctima llevaba pantalones cortos de pijama y una camiseta sin mangas. Estaba sentada con las piernas medio cruzadas y sobre su regazo tenía una revista donde había un artículo que hablaba de Saret van der Heber, una amiga de Ingy que participaba en un concurso de chicas de portada. En el apartamento no existían indicios de lucha ni señales de entrada forzada. En el lugar estaban las llaves del auto de la joven, una computadora portátil, el televisor y su teléfono celular. Los detectives descartaron el robo como móvil, porque salvo un cuchillo de la cocina y el control remoto de la entrada al complejo de apartamentos, no faltaba nada más. Juanita y Jean estaban tan afectados que no quisieron afrontar la dura tarea de identificar formalmente el cuerpo de su hija. Entonces le pidieron a Ian, tío materno y padrino de Ingy, que lo hiciera. En este punto comenzaron las diferencias entre la familia de la joven y el novio, ya que en el momento en que Ian se dirigía a la morgue, recibió una llamada de Fred indicándole que él ya había pedido a 2 pastores de su iglesia que hicieran la identificación. El tío hizo caso omiso a la llamada y tras una discusión con los pastores, reconoció a su sobrina. Cuando Jean se enteró de la situación, se puso furioso porque consideraba que Fred había traspasado un límite muy sagrado. Esa misma noche, Fred le contó a Juanita sobre la carta que Ingy le había entregado ese día y, al parecer, cuando ella le pidió verla, el joven le dio una nota más breve y no las 2 páginas que recibió. En el texto que mostró, Ingy decía lo especial que él era, le daba gracias por su amor, apoyo y buen corazón y porque siempre estaba preparado para escuchar sus pequeños problemas. Además, le expresaba cuánto lo amaba y le deseaba buena suerte con su día y su semana. Finalizaba enviándole cariños y besos. De acuerdo con el primer informe policial, luego de atacarla, el perpetrador fue al baño y se limpió. Allí encontraron una toalla ensangrentada tirada en el piso, junto a 2 marcas de fluido sanguíneo que parecían ser una huella parcial de un zapato. Al parecer, no hallaron otro vestigio de calzado en el resto del inmueble. Esa noche, había al menos 7 agentes en el apartamento, y cuando llegaron los técnicos forenses, recabaron lo que pudieron, pero la escena ya había sido alterada. La policía tomó algunas huellas dactilares, pero el objeto que llamó su atención fue el DVD sobre la mesa que daba frente al sofá, donde estaba la víctima. Por la hazaña y violencia con que fue cometido el crimen, los oficiales concluyeron
que se trataba de algo personal y enseguida fue visto como un crimen pasional. La policía recorrió el vecindario buscando testigos y una posible vinculación del hecho con robos que habían ocurrido en los 6 meses previos al ataque fatal a la chica. Sin embargo, se trataba de un patrón diferente. En esos casos, los delincuentes se llevaron objetos de valor y aparatos electrónicos, pero en el apartamento de Ingi todo estaba intacto. La aparentemente segura ciudad universitaria de Stellenbosch quedó conmocionada por el brutal crimen, aunque para ese momento, en toda Sudáfrica, existía una amenaza de violencia constante reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Según las estadísticas, Ingi fue una de las 23 personas que perdieron la vida de forma violenta ese año en Stellenbosch. Desde las primeras pesquisas, la hipótesis de la policía fue que el crimen lo había cometido alguien que ella conocía y a quien seguramente dejó entrar. La forma en que estaba vestida era un indicio de que se sentía cómoda esa noche. Entonces, seguros de que el culpable era alguien cercano, los investigadores se enfocaron hacia el novio de la víctima. De acuerdo con algunas fuentes, la reacción de Fred desde el momento que se enteró del deceso de su novia contribuyó en gran medida a que luciera sospechoso para las autoridades. En su declaración inicial a la policía, dio varias versiones sobre el punto donde se encontraba cuando su amigo lo llamó y donde dio la vuelta de regreso a la casa de la familia Lotz. Al principio, contó que había girado en una intersección cerca de Stellenbosch, pero luego cambió su versión y dijo que lo hizo en un empalme no lejos de la casa de la familia. También dijo que había ido a la casa a esperar a Marius y que estuvieron orando junto a Juanita. Sin embargo, las declaraciones de la madre de Ingi en cuanto a los hechos fueron diferentes. Ella explicó que intentó llamar a Fred a las 10:50 p.m. y él no contestó. Luego lo vio sentado en su auto. En los días posteriores al crimen, el novio de la víctima se instaló en la casa de la familia Lotz. Dormía en el suelo del dormitorio de Ingi, donde encendía velas como una especie de santuario. No obstante, pronto las cosas se pusieron raras entre Fred y sus suegros, quienes le pidieron que abandonara la habitación. Posteriormente, el informe de la autopsia confirmó que Ingi fue atacada por sorpresa por la espalda y recibió múltiples golpes en la cabeza y uno en la mano, lo cual era señal de que había intentado defenderse. El examen forense concluyó que la posible arma homicida era un objeto contundente que pudiera ser una especie de martillo. En total, Ingi sufrió 47 heridas entre los golpes en la cabeza y cortes con un arma punzante en el cuello y el pecho, estas últimas infligidas post-mortem. Tenía hinchado el brazo izquierdo y en el derecho numerosos hematomas y cortes profundos en la mano. También presentaba moretones en las piernas y en la parte inferior del abdomen. No obstante, no hubo señales de agresión sexual. La noche antes del funeral de su hija, Juanita le envió a Fred un mensaje de texto en el que le daba las gracias por todo su amor. Manifestaba que tenía el corazón roto y que lo amaba como a un hijo. El 22 de marzo, con la ayuda de la iglesia a la cual asistía la familia, se llevó a cabo un emotivo funeral. Ingi fue despedida por amigos, familiares y miembros de su comunidad que estaban conmocionados por los terribles sucesos. Wimpy pronunció unas palabras en las que describía una imagen de su mejor amiga en el reino de Dios, cantando en un coro de ángeles. Fred también habló y comenzó citando un poema en nombre de los padres de Ingi. Luego leyó una carta que le escribió y en la que la describía como una niña pequeña e íntegra que para él encarnaba a Jesús. El féretro fue cargado por jóvenes que fueron importantes en su vida, como su novio, su mejor amiga, un exnovio y sus amigos Marius, Jean y Daniel Griffenberg.
La fecha del funeral de Ingy coincidió con un hecho que no fue revelado por la policía y que no se conoció sino hasta años después. Bernard Carolus, un conocido criminal y adicto a la metanfetamina de 17 años, se adjudicó el crimen de la joven. En declaraciones a las autoridades, Bernard confesó haberle quitado la vida a una mujer mientras estaba en el sofá de su apartamento. Hasta ese momento, el dato del lugar donde fue hallado el cuerpo solo era conocido por los detectives. Al ser interrogado nuevamente, Bernard cambió su versión y dijo haber presenciado el brutal hecho y que fue un amigo suyo quien ultimó a una mujer joven que regularmente les compraba drogas los sábados por la noche. Según su relato, él se quedó afuera vigilando y luego vio a sus amigos huir de la escena. Cuando miró por la ventana, vio a la chica en el sofá y le goteaba sangre de su brazo. La policía llevó a Bernard al vecindario donde vivía Ingy y el joven señaló el complejo de edificios. Sin embargo, no pudo identificar en qué parte estaba el apartamento. Desde el principio, las declaraciones de Bernard fueron puestas en duda por los investigadores. En primer lugar, porque no hubo nada en la autopsia que indicara que Ingy consumía drogas. Luego, porque el sujeto indicó que el crimen se cometió un sábado cuando en realidad ocurrió un miércoles. Finalmente, Bernard se retractó de su confesión diciendo que todo fue inventado. Las huellas dactilares de Bernard coincidieron con la serie de robos cometidos en la zona entre el 12 y el 20 de marzo, pero hasta entonces no había evidencia que lo relacionara con el ataque fatal a Ingy. En los días siguientes, los detectives tuvieron conocimiento de la carta de 2 páginas que Ingy le entregó a Fred en los días previos al crimen. La nota confirmaba sus sospechas, porque era prueba de que hubo una fuerte pelea entre ellos y, por ende, un motivo. Además, Fred le había mentido a los padres de la chica cuando les entregó la breve nota en la que había cosas que no concordaban, como por ejemplo el hecho de que, siendo miércoles, Ingy le deseara buena suerte con su semana. Fred admitió que había guardado la extensa misiva porque era un asunto privado entre la pareja y no concernía a sus padres. Además, dijo que había información confidencial sobre la familia de Ingy y no quiso molestarlos. El texto que Ingy escribió la mañana de su fallecimiento aludía a la discusión que habían tenido temprano y que se salió de control. Como Fred había cuestionado su compromiso con la relación, ella le prometió que, por la gracia de Dios, siempre sería honesta y nunca lo engañaría. Luego, tachó esa frase y escribió que nunca haría nada a sus espaldas. Era evidente que Ingy intentaba calmar a Fred y quería arreglar las cosas. De hecho, mencionó que le gustaría pasar el resto de su vida con él, porque la había enriquecido de muchas maneras, y el tiempo a su lado fue el regalo más grande que cualquiera pudiera soñar. La chica también le pidió que le mostrara cómo ser la novia ideal para él, aunque no tenía esperanzas de llegar a ser tan perfecta como él. Uno de los puntos más álgidos de la comunicación hacía referencia al fin de semana de Pascua que se aproximaba, ya que ella temía que Fred tuviera una percepción errónea sobre Jan y su consumo de alcohol durante las fiestas. Ingy le dijo que quería que él viera ese lado de su familia. Después de que la carta se hizo pública, creció el malestar de los padres de Ingy hacia Fred. Jan comentó que no era la Ingy que conocían, que se notaba que estaba asustada y que su escritura reflejaba sumisión ante su novio. En declaraciones a la prensa, mostró su disgusto y sugirió que preguntaran a Fred si alguna vez lo había visto beber demasiado. Además, explicó que su hija había crecido en una casa donde tomar una copa de vino se consideraba parte de su cultura. Cuestionó el por qué eso se habría convertido en un problema y quién imponía esos estándares. La carta generó sospechas, entre otras cosas, porque había una clara diferencia con la escritura de la nota corta.
Esto mostraba que ella estaba en distintos estados emocionales. Los expertos en caligrafía determinaron que no era posible que Ingi escribiera ambas cartas al mismo tiempo porque incluso la letra no era igual. Para ese momento, las autoridades también habían excluido como sospechoso a Marius, el compañero de apartamento de Fred, quien informó a la familia y al novio sobre lo ocurrido a la chica. En los días siguientes, se recibieron los resultados del análisis de las huellas dactilares tomadas de la portada del DVD encontrado en la mesa de café de Ingi. Según la policía, había una impresión que coincidía con la de Fred y lo situaba en la escena del crimen. Aunque era normal encontrar huellas de su novio por todo el apartamento, en el caso específico de la portada de la película generaba sospechas, ya que Ingi la alquiló a las 3:07 p.m. y según la declaración de Fred, él estuvo trabajando toda la tarde. Durante un registro a la residencia de la víctima, se encontró un zapato deportivo que pertenecía al novio y que supuestamente coincidía con la marca de sangre hallada en el piso del baño. Las zapatillas habían sido lavadas recientemente. El 15 de abril de ese mismo año, durante un nuevo interrogatorio, le preguntaron a Fred si tenía un martillo y el chico recordó un abridor de botellas con forma de martillo ornamental que le regalaron los padres de Ingi para Navidad. El objeto, que estaba detrás del asiento del conductor de su vehículo, fue entregado a la policía. Para junio, cuando habían pasado casi 3 meses desde el crimen, siguiendo el consejo de sus abogados, Fred se entregó voluntariamente en la comisaría de Clottesville, en Stellenbosch. El jefe del Centro de Antecedentes Penales de la policía, Ati Trollip, ya había advertido al abogado que tenían una orden de arresto contra el joven, quien estaba visitando la granja familiar cerca del este de Londres y se trasladó con su padre hasta Ciudad del Cabo. No era la primera vez que el chico se había declarado inocente ante las autoridades y solicitó someterse a la prueba del polígrafo o detector de mentiras. Durante el procedimiento no mostró signos de engaño. No obstante, la fiscalía consideró que su caso contra el novio de la víctima era lo suficientemente contundente. Alguien cercano a la investigación afirmó que los resultados de las pruebas forenses efectuadas esa semana completaron el rompecabezas que incriminaba a Fred. El 16 de junio, el joven fue acusado formalmente de asesinato. Fue esposado y trasladado desde la comisaría al Tribunal de Primera Instancia de Stellenbosch, donde le impusieron los cargos y una fianza de 10,000 rands, el equivalente a unos $550. El Estado no se opuso a la libertad bajo fianza. El caso contra Fred se pospuso más de un año y durante este tiempo las autoridades llevaron a cabo otras acciones forenses para determinar si efectivamente la mancha hemática hallada en el baño coincidía con el zapato del acusado. Esta prueba era determinante para ubicarlo en la escena del crimen y desarmar su coartada. Entonces, los expertos de la policía de Pretoria necesitaban estar más seguros y el forense superintendente Bruce Bartholomew obtuvo el permiso para viajar a Estados Unidos a fin de consultar a William Wozniak, un especialista en huellas de calzado que durante 25 años trabajó en la sección de documentos cuestionados del laboratorio del FBI. De acuerdo con los análisis practicados por William, las conclusiones de Bruce no eran correctas y así se lo hizo saber. No había ningún vínculo entre el zapato de Fred y la mancha en la escena. Pese a la opinión del experto, el forense sudafricano regresó a su país afirmando todo lo contrario. Meses más tarde, representantes de la fiscalía hablaron con Bruce, quien admitió que había tergiversado la posición del experto del FBI, pero mantuvo su postura original sobre la prueba del zapato. Aún así, el Estado persistió en su caso contra el novio de Ingi.
Casi 2 años después del crimen, a principios de 2007, comenzó el juicio contra Fred en el Tribunal Superior del Cabo, ante el juez de primera instancia, Dion Van Zyl. De acuerdo con el sistema judicial de Sudáfrica, no existe un juicio conjurado. El caso se presenta y defiende ante el tribunal presidido por un juez. El círculo de amigos de Inji fue clave en el caso, luego de que la mayoría señalara que Fred estaba celoso por un supuesto coqueteo de su novia y un beso inocente con otro hombre. Wimpy testificó sobre varios hombres relacionados con la pareja que estaban enamorados de su amiga. Señaló que Marius sintió algo tan especial por la chica que en ocasiones le había escrito poemas. De igual modo, Jean también tenía sentimientos por la joven, al igual que Bram, quien en el pasado fue pareja de Inji. Los investigadores habían estudiado las cartas intercambiadas entre Inji y Fred que fueron presentadas ante el juez y la frase tachada y sustituida por ella que parecía delatar una infidelidad. Entonces el juez sugirió que Fred podría haber sido desbordado por una pelea. A eso se sumó el testimonio del psicólogo Gerard Labouchagne, quien subió al estrado y como experto afirmó que quien ultimó a la chica actuó movido por la ira. La fiscalía presentó el resultado del análisis al DVD, donde supuestamente se halló una huella dactilar de Fred. Sin embargo, un experto forense de la defensa la identificó como sacada de algo con una superficie curva como un vaso y puso en duda la evidencia. Además, la documentación policial en sí mostraba que las pruebas fueron etiquetadas incorrectamente, ya que la huella digital fue marcada a las 10:15 am del día siguiente, y no en la escena cuando fue tomada la noche del crimen. En algún punto durante la investigación, Fred recibió un paquete anónimo que contenía un disco duro. Cuando revisaron su contenido, descubrieron información que posteriormente fue consignada como evidencia durante el juicio. El archivo contenía un video del capitán de la policía, Franz Moritz, uno de los investigadores forenses del caso, realizando pruebas con el martillo que habían encontrado en el auto de Fred, golpeando la cabeza de un cerdo fallecido. Durante el proceso, esa herramienta se dobló y casi se rompió. El forense nunca registró ese hecho en su informe. El análisis forense a la supuesta arma utilizada para cometer el atroz crimen no arrojó resultados concluyentes. No se encontró el perfil genético de Inji y la forma de las heridas en la cabeza tampoco coincidían del todo con la pieza hallada en el auto de su novio. La defensa argumentó que las lesiones eran más grandes y que Inji posiblemente fue golpeada con una pistola. Fue después de que los abogados presentaron el video original cuando el forense admitió los errores. Ellos dejaron de utilizar el martillo doblado y compraron otro más grande y resistente. El experto estadounidense en escena del crimen, Pat Wertheim, que aportó datos al trabajo de la defensa, afirmó que la investigación de la policía sudafricana constituía un grave caso de incompetencia o negligencia. A partir de entonces, el juez expresó sus dudas de que la policía hubiera fabricado pruebas. El juicio también estuvo marcado por acusaciones inesperadas de racismo, cuando la defensa de Fred informó que, al parecer, unos trabajadores de la construcción que reparaban los azulejos del balcón de la chica fueron las últimas personas que vieron con vida a la víctima alrededor de la 1 de la tarde. Sin embargo, en los meses siguientes al crimen, la empresa constructora fue liquidada y sus empleados temporales, que estaban en el país de forma ilegal, regresaron a Mozambique y no pudieron ser localizados. El oficial inspector Dion de Villiers declaró que él y su superior, el superintendente Mike Barcusen, comandante de la Unidad de Delitos Graves y Violentos, pensaban que esos trabajadores tenían que ser los principales sospechosos
y que existía la posibilidad de que se hubiera cometido un robo fallido. Sin embargo, los acusaron de racismo. El inspector dijo al tribunal que el superintendente nunca visitó la escena del crimen, pero sí ordenó que los obreros suministraran muestras de cabello y sangre para la eliminación forense. También pidió la mayor discreción y tacto con la familia y amigos de Ingie. Jan subió al estrado y dijo que la familia seguía sin poder hablar sobre la vida o el deceso de su hija, en tanto que Juanita usaba bufandas de colores brillantes cada vez que asistía a la corte como una forma de honrar a Ingie. Sin duda, el testimonio más crucial fue del experto forense Bruce, quien intentó demostrar que la marca de sangre en el suelo fue causada por el zapato deportivo que pertenecía al acusado. La clave para identificarla consistía en varias manchas blancas en la huella que el experto sostuvo fueron hechas por granos de arena alojados en la ranura de la suela del zapato. Además, cuando la policía se llevó el par de zapatos deportivos de alta tecnología, estaban sin cordones, y Fred les había dicho que los mismos se encontraban en su apartamento de Queenstown, cuando en realidad resultó que los cordones estaban dentro de las zapatillas. Sobre este punto, Bruce fue interrogado por la defensa y cuestionado sobre la posición de la toalla que encontraron en el piso del baño junto a la huella ensangrentada. Entonces Bruce admitió algunos errores durante el levantamiento de las evidencias. Sugirió que restos de la huella podrían haber llegado al piso al lado del sofá porque los 7 agentes de la policía que llegaron primero a la escena del crimen fueron terriblemente curiosos. Por eso hizo que todos se pararan frente al apartamento de Ingie y levantaran los pies para poder identificar sus huellas y descartar cualquier otra que se encontrara en el lugar. Bruce, que sostenía la tesis de que la mancha hallada en el baño coincidía con el zapato de Fred, informó al tribunal que había consultado con un experto en pisadas de renombre internacional. Tras la afirmación del forense de la policía, los abogados de Fred contactaron al especialista del FBI y presentaron un correo electrónico que dio un giro inesperado a la acusación de la fiscalía. William manifestó sentirse consternado y asombrado de las mentiras que contenía el informe presentado por la policía sudafricana. El documento policial decía que los granos de arena alojados en la suela del zapato debían utilizarse como puntos adicionales de identificación. Sin embargo, en su correo, el experto estadounidense desmintió la versión y dijo que nunca recomendó tal cosa, ya que la arena no podría formar parte de una impresión bidimensional en una superficie dura. Además, señaló que las partículas estaban en una ranura muy profunda del área del talón como para hacer contacto con el piso. William añadió que solo había podido ver pequeñas fotografías de la escena del baño, las cuales no eran aptas para un examen adecuado. El juez del Tribunal Superior del Cabo criticó duramente a la policía por su falta de profesionalismo. Según el magistrado, en sus 22 años en el tribunal, nunca había visto tal falta de orden y disciplina en una escena del crimen. Después de una larga batalla de 9 meses, con historias de infidelidad, racismo, pruebas forenses desacreditadas y falta de rigor policial, la fiscal Karen Teunissen presentó los argumentos finales del Estado. La fiscal dijo que el acusado actuó de manera extremadamente extraña después de la defunción de su novia y que, aunque en ese momento se le informó que no era sospechoso, Fred ya tenía una coartada preparada. De hecho, se ofreció a que un detective inspeccionara los registros de su teléfono celular y consideró apropiado contarle a un policía la supuesta mala relación de Ingie con su padre, además de decirles que nunca habían discutido. De acuerdo con la fiscalía, estaba claro que las cartas que la víctima le escribió daban cuenta de una relación que nadaba en aguas turbulentas y que por alguna razón ella había tratado de aplacar a su novio
disculpándose repetidamente y asegurándole su fidelidad. El 2 de octubre, cuando la defensa había comenzado a dar sus alegatos finales, el equipo legal hizo un movimiento sorpresa y le solicitó al Tribunal Superior del Cabo que permitiera a Fred testificar. Ante la petición, Dub de Bruyn, el abogado que estuvo a la cabeza del caso, y el juez Dion tuvieron un extenso intercambio sobre varios puntos, principalmente sobre las dudas que había en cuanto a la coartada de Fred para la tarde del 16 de marzo de 2005. El tribunal no tenía pruebas, solo una explicación de la declaración presentada a la policía y la persona en menor posición para decir exactamente qué ocurrió era el mismo acusado. El abogado afirmó que la ley exigía que el Estado presentara pruebas que destruyeran la coartada, y eso no lo había logrado. Por el contrario, la versión de Fred estaba respaldada por el registro de los sistemas de seguridad de la empresa donde trabajaba, así como por las actividades informáticas y del celular del sospechoso. Finalmente, el juez dijo que resultaba extraño hacer tal solicitud en medio de los alegatos finales, pero le dio la oportunidad a Fred de exponer su versión de los hechos. El martes 16 de octubre comenzó el largo interrogatorio de 4 días al acusado. En sus primeras declaraciones en el estrado, Fred, vestido con un traje negro y una corbata verde a rayas, respondió a las preguntas de su abogado sin titubear. Dijo que conoció a Ingie en 2001 en la universidad, pero no comenzaron a salir hasta diciembre de 2004. Explicó la molestia que sintió la noche del martes 15 de marzo después de conversar con su hermano. Fue porque sintió frialdad de su parte, pero que a la mañana siguiente, Ingie insistió en saber si lo que pasaba tenía que ver con ella y si él estaba seguro de su relación. Fred le dijo que la amaba mucho y que su estado de ánimo no tenía nada que ver con ellos. Pero cuando él le preguntó por qué pensaba que era por algo que ella había hecho, Ingie comenzó a llorar. De acuerdo con su testimonio, él se fue porque tenía que asistir a una clase a las 8 de la mañana, pero inmediatamente regresó al apartamento, le dio un abrazo, la consoló y le pidió que le escribiera un correo electrónico explicándole lo que estaba mal. En lugar de eso, ella le llevó una carta diciéndole que era personal y que no la dejara tirada para que otros la leyeran. El testimonio de Fred continuó el miércoles 17 cuando contó al tribunal cómo, después de un día de trabajo, se preocupó al no poder contactar a Ingie. Luchando por controlar sus emociones, recordó que Marius le dijo que Ingie había fallecido de forma violenta. Según su relato, en ese instante quedó impactado, no supo qué decir, se puso de espaldas a la pared, se desplomó y comenzó a llorar. Luego, escuchó gritar y llorar a Juanita. De hecho, negó el testimonio de su compañero, que afirmó que fue él mismo quien dio la noticia a su suegra. Comentó que cuando un investigador privado contratado por los padres de su novia le dijo que la policía mencionó un martillo, él mismo le contó que tenía uno que creía estaba debajo del asiento de su auto y cuando revisó unos días después, el objeto todavía estaba allí. Añadió que, por sugerencia del investigador, se sometió a la prueba del detector de mentiras. Al final de su testimonio de ese día, Henry Wilhelm, de su equipo de abogados, le preguntó si le había quitado la vida a su novia, a lo que Fred respondió de forma rotunda que no. También negó haber tocado la cubierta del DVD, que su zapato fuese el que dejó una huella de sangre en el baño y que utilizó su martillo ornamental para atacar a su novia. El jueves 18 de octubre, la fiscal Karen, junto a un psicólogo de la policía, interpeló al acusado sobre el DVD y el por qué él alquiló la misma película en la tienda de videos de Stellenbosch el 18 de abril. Fred argumentó que el investigador privado le informó sobre la película que alquiló Ingie y le sugirió que la viera.
Sin embargo, dijo que tampoco vio la copia alquilada antes de devolverla a la tienda. La fiscal también le preguntó en detalle si Ingy puso su teléfono móvil en modo silencio o vibración y si alguna vez no pudo comunicarse con ella. Fred respondió que, si bien era posible que su novia en ocasiones saliera sin que él lo supiera, esa noche esperaba hablar con ella en su apartamento. El lunes 22 de octubre, Fred fue interrogado sobre el martillo encontrado en su coche y en su testimonio dijo que lo desenvolvió mientras estaba en Londres y al regresar del viaje lo puso debajo del asiento del auto y lo olvidó. Afirmó que nunca utilizó la herramienta ni una sola vez desde que se la obsequiaron. Incluso, aunque bebía cerveza de vez en cuando, no recordaba haber usado alguna vez el martillo para abrir una botella ni haberlo llevado a su apartamento. Finalmente, Fred dijo que él y su novia estaban profundamente enamorados y que en ningún caso la pelea que tuvieron esa mañana había sido razón para acabar con la relación, tal como había señalado la mejor amiga de Ingy. El miércoles 31, durante los alegatos de cierre, el abogado defensor dijo al tribunal que el acusado tenía una coartada sólida, que había sido probada más allá de toda duda razonable y debería ser declarado inocente. De acuerdo con Dub, la señal del teléfono celular de Fred lo ubicaba cerca de su lugar de trabajo en el momento en que el Estado afirmó que se cometió el crimen y sugirió que dejarlo allí mientras se trasladaba hasta el apartamento de Ingy para atacarla era mera especulación. Además dijo que la fiscalía no había podido presentar a una sola persona que testificara que Fred estaba fuera del trabajo esa tarde y las pruebas de seguridad confirmaban que no había manera de que el acusado haya podido salir y luego volver a entrar al edificio sin haber sido detectado por el sistema de tarjetas electrónicas o las cámaras de vigilancia. En cuanto a la llamada carta larga, el abogado aseveró que efectivamente no era una de amor, sino que encajaba mejor con la pareja infeliz en la que uno intentaba apaciguar al otro y salvar la relación, pero que Fred había intentado de forma deliberada suprimir la misiva porque esa mañana, después de recibirla, estuvo llorando. Un mes después del cierre del caso por parte de la Fiscalía y de los abogados defensores, el 29 de noviembre, el Tribunal Superior del Cabo puso fin a un dramático juicio que el propio juez Dion describió como largo y lleno de emociones. En su sentencia, el juez dijo que los fiscales basaron su acusación enteramente en pruebas circunstanciales y que, si bien podía haber sospechas de que Fred atentó contra la vida de su novia, ningún tribunal podría condenarlo únicamente por presunciones. Señaló que tampoco había ningún motivo para que el acusado le arrebatara la vida a la mujer con la que planeaba casarse y que las cartas de amor que formaban parte del expediente solo indicaban que la pareja había tenido una seria pelea la noche anterior. Fred pudo haber salido de la casa enojado y pudo haber querido terminar su relación, pero no estaba tan furioso como para querer acabar con la víctima, y eso indicaban los mensajes de texto y las notas de voz posteriores. El juez se mostró comprensivo con los familiares y amigos de Ingy y afirmó que era lógico que la comunidad exigiera justicia cuando la vida de una joven hermosa y talentosa terminaba de esa manera, pero el Estado no fue capaz de refutar la coartada de Fred y el tribunal solo pudo llegar a una conclusión basándose en las pruebas presentadas. Finalmente, Frederick van der Bijber, de 22 años, fue absuelto por el Tribunal Superior del Cabo y nunca más podrían volver a acusarlo del crimen de Ingy. Inmediatamente los medios de comunicación y la comunidad culparon a la policía. En su lucha por entender todos los errores que se cometieron, los periodistas los acusaron de encubrimiento, mientras que el equipo de defensa recalcó que lo que hubo fue la participación de agentes sin experiencia,
que nunca debieron tener la tarea de resolver un crimen tan brutal. El 14 de marzo de 2008, los padres de Inji presentaron una demanda por $430,000 contra el exnovio y reclamaban aproximadamente $215,000 para cada uno, según informó Danny Cohen, portavoz de la familia Lutz. Pese a que Fred fue absuelto, el reclamo de Juanita y Jan se basaba en que el crimen ilegal e intencional de su hija les causó un shock severo y lesiones psicológicas. Para los padres, Inji era la niña de sus ojos y ellos quedaron devastados después de su deceso y el dolor no había disminuido con el tiempo. El alguacil del tribunal le entregó la citación a Fred en su oficina, pero la respuesta la dio su abogado defensor, quien dijo que la familia Vanderbiber también estaba conmocionada y entristecida por los últimos acontecimientos. Según el jurista, sabía quién estaba detrás de la acción y cuál era su motivo, pero no dio más detalles. El 15 de mayo de ese mismo año surgió otra demanda, pero en esa oportunidad fue Fred quien introdujo el reclamo contra el ministro de Seguridad por daños y perjuicios por un procesamiento malicioso y por engañar deliberadamente a la fiscalía al suministrarle información falsa. La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior del Cabo y en la misma se exigió un total de $2,500,000 para cubrir los gastos por honorarios legales, pérdida de ingresos y otros costos incurridos en su lucha por defenderse de los cargos. En mayo de 2009, los padres de Inji retiraron su demanda civil contra Fred y en 2010 se dio inicio el juicio contra el ministro de Seguridad. Fue entonces cuando finalmente los abogados de Fred trasladaron desde Estados Unidos a William, el experto del FBI, para que declarara y desacreditara totalmente el testimonio del superintendente de la policía. El 15 de noviembre de 2010, el renombrado experto forense en impresión de calzado subió al estrado y describió sus intercambios de opiniones y la apreciación que tuvo en el caso cuando el investigador de la policía de Sudáfrica pidió su colaboración. Contrariamente a lo que afirmaba el investigador, no había manera de que el zapato de Fred pudiera estar relacionado con una mancha de sangre en la escena, aunque él había solicitado fotografías a escala y una evidencia más detallada. Bruce solo le entregó algunas imágenes pequeñas y con poco detalle. William dijo que en la consulta dejó claro que el calzado deportivo no podría haber producido la marca que la policía descubrió y que nada de esa mancha encajaba con el patrón de la suela del zapato de Fred. Luego de hacer sus observaciones, el superintendente de la policía se mostró poco preocupado tras el fracaso de la prueba. El experto del FBI dijo que también le explicó su análisis a los fiscales del proceso penal contra Fred, cuando lo llamaron para hablar de la huella y supuestamente se sorprendieron al escucharlo. Uno de los 3 abogados defensores dijo al juez Anton que la policía que investigaba el brutal crimen había ayudado activamente a la fiscalía haciendo declaraciones que eran intencionalmente falsas. Es decir, que de forma deliberada hicieron pesquisas inadecuadas o pasaron por alto aspectos que exigían ser examinados a fondo. De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, la policía siguió mintiendo incluso bajo juramento. El 15 de agosto de 2011, más de 4 años después de haber sido absuelto, el juez Anton destrozó todos los argumentos que los investigadores habían proporcionado a la fiscalía y concluyó que la policía había procesado maliciosamente a Fred. El tribunal se pronunció únicamente sobre el fondo del caso y no en cuanto al monto de la indemnización, aunque los demandantes solicitaron $2,5 millones. El juez condenó al Estado a pagar todos los gastos de la solicitud, incluidos los de peritos y abogados. En noviembre de ese mismo año,
el ministro de Seguridad recibió un permiso para apelar la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Ciudad del Cabo. Para 2012, los padres de Inji seguían sufriendo la pérdida de su única hija y buscando respuestas. Por ello ofrecieron una recompensa de poco más de $50,000 a quien tuviera información que ayudara a resolver el crimen. También contrataron al detective experto Piet Billevel para que investigara más a fondo. Finalmente, en marzo de 2013, el Estado logró que el Tribunal de Apelaciones de Bloemfontein anulara el fallo que favoreció al exnovio de Inji por su demanda contra la policía por procesamiento malicioso y bloqueó el intento de que pagara por sus gastos judiciales. En este punto inició una nueva batalla jurídica por parte del bufete de abogados, quienes a principios de noviembre de ese año presentaron una denuncia individual ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De acuerdo con el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, cualquier persona que vive en un país que pertenezca a la organización y suscriba sus normas y reglamentos tendría la posibilidad de presentar una queja de este tipo. La solicitud de Fred aseguraba que sus derechos humanos fueron pisoteados por el gobierno sudafricano cuando fue acusado de ultimar a su entonces novia. Los abogados se negaron a revelar más detalles sobre el contenido de la denuncia debido a que el caso estaba pendiente de decisión judicial. Más tarde, algunos medios informaron que la comisión rechazó su solicitud. Esos nuevos acontecimientos se produjeron en medio de una petición formal de Jan ante el director nacional del Ministerio Público para que reabriera el caso de su hija y considerara al novio como posible sospechoso. Jan argumentó su propuesta sobre la base de un informe de un profesor de física llamado Cobus Visser, quien dijo que la huella digital de Fred hallada en el DVD fue efectivamente levantada de una superficie plana. El padre de Inji estaba en una lucha constante por aceptar que su hija ya no estaba con ellos. Su trágica partida era un capítulo que no podía cerrar para continuar con su vida hasta tanto no entendiera lo que ocurrió. Le resultaba difícil hallar alegría en la vida, se aisló cada vez más del mundo y, según personas cercanas a la familia, su estado de ánimo se deterioró al extremo. Según Jan, cada vez que despertaba o al irse a dormir, el recuerdo de la tragedia sin resolver siempre estaba allí. Él y su esposa necesitaban un cierre. Lamentablemente, ese desenlace no llegó por parte de la Autoridad Fiscal Nacional, que el 6 de diciembre de 2013 les informó que no reabriría el caso contra Fred. En junio de 2014, dos hermanos aficionados a las ciencias forenses presentaron el libro Mentiras Sangrientas. Los ciudadanos reabren el caso del asesinato de Inji Lotz. Thomas Mollett era un detective forense independiente que vivía en la pequeña ciudad de Piketburg, en Swartland, una localidad sudafricana ubicada en la provincia occidental del Cabo, en tanto que su hermano mayor, Calvin Mollett, era un ingeniero civil radicado en Canadá. 2 años atrás, se unieron en una investigación sin precedentes, decididos a encontrar justicia para la joven universitaria de 22 años. Thomas estuvo interesado en el caso desde el principio y sintió el impulso de explorarlo más a fondo, porque había algo en la historia que le molestaba y no podía identificarlo. Entonces, invitó a su hermano Calvin para que le ayudara a darle la mirada científica. Los hermanos pasaron cada momento de su tiempo libre analizando los informes policiales, estudiando minuciosamente las evidencias presentadas en el juicio por el crimen de Inji. Incluso realizaron sus propias pruebas de salpicaduras de sangre en un apartamento, para lo cual encargaron en Canadá un martillo ornamental casi idéntico al de Fred y realizaron ejercicios de golpes similares sobre un animal. El libro no solo cuestionó la justicia aplicada para la absolución de Fred, sino también todo el sistema judicial involucrado en el veredicto. Para los hermanos, hubo procedimientos turbios cuando se recopilaron y examinaron las pruebas. Si bien su investigación
no señaló a un culpable, sí dejó constancia de que para ellos existían pruebas convincentes que implicaban el martillo ornamental de Fred. Su libro concluye con una frase en la que sugieren la necesidad de considerar y conceder un nuevo juicio. Poco tiempo después, publicaron una continuación del libro titulada Mentiras sangrientas también, en la que expusieron nuevos hallazgos y desarrollos adicionales sobre el crimen. Según los autores, ellos nunca tuvieron la intención de resolver el caso. Todo lo que querían era revisarlo científicamente y que, aunque algunas deducciones resultaran inevitables, los lectores sacarán sus propias conclusiones. 9 años después, no había ningún sospechoso. Sin embargo, de acuerdo con una fuente de la Fiscalía en Ciudad del Cabo, existían pruebas de que, desde el principio, altos miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica y de la Fiscalía Nacional de Sudáfrica estuvieron involucrados en un encubrimiento masivo para evitar que la verdad saliera a la luz. En enero de 2017, Jan colaboró para que Thomas, uno de los hermanos que investigó el crimen contra su hija, obtuviera su maestría en ciencias biomédicas forenses. De acuerdo con el padre de Inji, los hechos que Thomas y Calvin proporcionaron en sus 2 libros respondían a muchas de sus preguntas. Describió las obras como trabajos sobresalientes, científicamente sólidos y como centrales para todo el proceso. En una carta publicada el 30 de enero de ese año, Jan afirmó que puso fin a su búsqueda y que aceptaba que el criminal de Inji nunca sería identificado ni procesado. Ellos, como padres, y el público que mostró interés en el caso, siempre tendrían que formarse su propia opinión sobre los hechos del 16 de marzo de 2005. En 2018, Alan Elsdon, un ex oficial de policía convertido en escritor y quien estuvo radicado algún tiempo en Sudáfrica, también publicó un libro con impactantes hallazgos hechos sobre 3 crímenes, entre ellos el de Inji. La obra titulada Rota y Traicionada proporcionó, según el ex policía, nueva información y pruebas irrefutables que mostraban que al menos 5 personas participaron en el crimen cuidadosamente planeado para enterrar los pecados y la desgracia de seres muy cercanos a la joven. 2 años después, en septiembre de 2021, una importante cadena de noticias de Sudáfrica publicó una serie de podcasts de 6 episodios en los que interrogaron a varios testigos importantes del juicio contra Fred. En un esfuerzo por descubrir la verdad, los productores de la historia de Inji Lotz, un error judicial, transcribieron miles de horas de audio, examinaron la evidencia y rastrearon minuciosamente entre los montones de archivos que existían sobre el caso. Tras casi una década de investigación, se mostraron videos especiales que profundizaban en las complejidades del caso, incluidas pruebas defectuosas de la escena del crimen, las lagunas en la investigación y un informe policial que señalaba a un sospechoso diferente a Fred. El detective Piet había recomendado que se persiguiera como sospechoso al hombre que confesó su participación en el crimen semanas después de que se encontró el cuerpo, pero la policía aparentemente ignoró ese giro crucial en su investigación. Según Piet, nunca fue investigado adecuadamente a pesar del informe policial y de sus antecedentes penales. De hecho, en la investigación periodística, se conoció que meses después de que Berner se retractó de su declaración, presentó una declaración jurada diciendo que la razón por la que cambió su versión fue porque recibió amenazas de parte de los jefes de la unidad de delitos violentos de la policía de Ciudad del Cabo. Cuando el director y cineasta independiente Matthew Brown y la productora Catherine Rice conversaron con expertos del FBI y de Interpol, descubrieron que las pruebas contra el novio no solo eran inexactas, sino que probablemente eran inventadas y que había otro sospechoso que la policía ignoró. De acuerdo con Matthew, si la familia de Fred no hubiera tenido los medios económicos para contratar expertos que lo defendieran, tal vez habría pasado el resto de su vida en prisión. Por lo tanto, la serie documental planteaba que la policía quiso incriminar a un hombre aparentemente inocente y, por otro lado, que no investigaron adecuadamente a otros sospechosos. Luego de años de luchar contra el dolor que le causó el deceso de su hija, Jan creó la fundación Inji Lotz, que
que principalmente ayuda a desarrollar nuevos proyectos de investigación científica, como es el caso de la Unidad de Bioética de la Universidad Stellenbosch, a la cual el profesor y radiólogo donó $54.500 en mayo de 2021. El padre de Inji dejó de buscar respuestas y hasta la publicación de este video, el único que sigue persiguiendo activamente justicia es el ex policía y escritor Alan Elsdon, quien en 2022 tomó acciones en un intento por resolver el caso. Alan presentó cargos penales contra 5 agentes de la policía de Ciudad del Cabo que estuvieron implicados en la investigación entre 2005, cuando a Inji le arrebataron violentamente la vida, y 2007. El ex oficial basó su denuncia en el hecho de que durante el juicio de Fred, esos agentes cometieron perjurio flagrante. Luego de pasar más de una década investigando un crimen, el ex policía y escritor afirmó que habían surgido más pruebas, pero se encontraron ante una feroz resistencia de las autoridades. Dijo que soportó malos tratos de altos funcionarios de los servicios de policía de Sudáfrica y de la Fiscalía Nacional, quienes en lugar de valorar sus esfuerzos, han despreciado su trabajo. Para Alan era evidente que los 3 pilares sobre los que el Estado basó el caso resultaron ser mentiras, perjurio y la derrota de los fines de la justicia, lo cual dejó a la policía expuesta. Para ocultar su vergüenza, cerraron una investigación sin resolver, descartando cualquier posibilidad de que Inji reciba alguna vez la justicia que merece. En mayo de 2023, Alan presentó nuevos cargos contra 2 actores supuestamente clave en el caso, un director de policía y un fiscal público de la Fiscalía de Ciudad del Cabo. Sus nombres no fueron revelados, pero los acusó de intento de frustrar los fines de la justicia. Alan está convencido de que el éxito de los procesamientos en estos casos penales allanará el camino para resolver el crimen de Inji. Pese a sus esfuerzos, para mediados de 2024 no ha habido resultado positivo alguno, ni las autoridades han mostrado el más mínimo interés por investigar a los miembros de la policía sudafricana por presunta conducta criminal grave. Lo cierto es que durante casi 2 décadas, él o los perpetradores del brutal crimen contra la joven estudiante han disfrutado y han estado libres bajo el amparo de la impunidad. Las autoridades no pudieron calmar la sed de justicia de la familia Lotz, y solo medios narrativos, como libros y podcasts, de alguna forma acercaron a los padres de la víctima a la verdad. La investigación está oficialmente cerrada, pero el caso ha sido tan controversial y misterioso que aún persiste en la memoria de los sudafricanos y en el interés de algunos investigadores y autores para quienes aún no se ha escrito el capítulo final de esta historia. Con suerte, los padres de Inji Lotz algún día sabrán quién les arrebató a su amada hija ese triste día de otoño de 2005. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.